Bueno, vamos a hablar del documental El Testigo de Jesús Abad. Pues es un fotoperiodista y a través de fotos nos va contando como historias del conflicto armado colombiano, pero pues a mí me parece interesante que cada foto tenía una historia y a diferencia de las dos otras tertulias que vimos, estas son muchos conflictos, el paramilitarismo, las guerrillas, creo que estaba narcotráfico, y la Operación Orión. Entonces son muchas historias y en este me impactó que, digamos, no es como para entender un contexto político, sino como ver el trasfondo de cada foto. Entonces, pues a mí lo que más me impactó fue, digamos, que cada foto y, digamos, con la imagen del niño, entonces se veía como quién era él ahora, qué traumas le había generado esto. Entonces, esta obra me parece que habla sobre como las cicatrices del conflicto que dejan en las personas, más allá de por qué fue el conflicto. Entonces, Pipe, Sí, no, digamos que es muy curioso que a comparación de las otras obras que hemos visto, realmente esto es un tema más de la persona, más de la ciudadanía, más de qué ha generado el conflicto en sus vidas, en sus influencias, en sus historias, más que contar lo que pasó, sino es más bien a raíz de lo que ha pasado a lo largo de estos años de conflicto. Digamos que aquí se hace más que todo hincapié en ese año, en esas guerras fuertes con las guerrillas y con los grupos paramilitares desde 1964 más o menos hasta hoy en día, digamos que es algo mucho más contemporáneo. Y entonces digamos que por eso creo que nosotros que también se puede llegar a generar mucha más simpatía porque es algo que hemos vivido, digamos que realmente de una forma muy externa porque somos más que todo de ciudad, sí, no hemos tenido que vivir lo que ha vivido el campo, pero lo hemos vivido. De alguna u alguna forma hemos estado aquí, no como en el tema de la violencia bipartidista de la primera mitad del siglo XX o lo que fue la obra también que hablaba de esto más o menos en los años 40, 50. Esto es algo que ya hemos vivido y digamos que se logra conectar más con las personas, se logra conectar más con los protagonistas. Pues partiendo de lo que mencionaba Santiago y que son varios conflictos y la relación de las fotos que hay narrando toda la historia como del momento, del suceso, el trauma y pues la actualidad de ese individuo, me recuerda bastante cuando mi abuelita, incluso mis papás aún, tienen estos álbumes de fotos en los que narran todo un viaje y lo recolectan. Y uno pues viendo esas imágenes con simples fotos, algo muy sencillo, uno puede conocer toda la historia que hay detrás de esa imagen, sobre todo cómo lo representan ahí en el documental, sobre todo, porque en el documental, además, partiendo de lo que decía Felipe, es que son conflictos que ha vivido nuestra historia. Y digamos, pues cierto, yo soy citadino, sin embargo, mi familia siempre ha sido de campo. Y partiendo de eso, uno siempre llega a conocer o uno ve los rezagos que tiene la familia, sobre todo cuando a uno le matan pues, familiares o fueron secuestrados por diferentes actores. Entonces, esas fotos ayudan a conectar tanto ser vinculante con la historia, como mencionaba Santiago, a la vez que hay bastante cercanía con esos problemas que hay o pues esos conflictos que hubo y hay actualmente, porque somos colombianos y tenemos familias colombianas y las fotos realmente es una manera muy sencilla y muy eficaz de poder ejemplificar todo eso y ponerlo en algo muy sencillo en vez de hacer todo un libro. Sí, la verdad concuerdo con lo que decía Diego y Luis Felipe. El hecho de que él haya como recopilado todo, pues como todo lo que pasó, todo lo de la época de la violencia, por medio de fotos que haya tenido que volver a los lugares, me parece un trabajo que tanto para la persona que está tomando las fotos dolió como para los que estamos viendo. O sea, tenemos un poquito más como la situación y toca más, es decir, entra más como como en, pues impacta más a uno. Entonces, yo creo que eso también hace que como que uno entienda un poquito más la realidad, entienda un poquito más lo que pasó y no simplemente se quede como en el relato de alguien, en el punto de vista de alguien, sino en verdad muestra cómo fue todo. Bueno, a mí en lo personal, como del documental, me pareció bastante interesante cómo Jesús Abad retrata en general la investigación que él hace, como Caín y Abel, como el hermano que mata a otro hermano. Entonces eso sí, verdaderamente se me hizo una analogía muy buena y muy interesante, porque pues en realidad, digamos, incluso hasta los victimarios que hacen parte del conflicto son incluso personas que también han vivido
lo mismo que las víctimas. Entonces, me parece que, digamos, el hecho de matar a otro hermano me parece muy justo porque muchas personas que probablemente hicieron parte de grupos al margen de la ley eran personas que asimismo fueron reclutadas, fueron probablemente engañadas, que nunca de pronto o se vieron obligados a empuñar un arma. Entonces, no es como que haya una guerra directa, son hermanos matándose con otros hermanos. Sí, de acuerdo con Angie. Digamos que ya llevándolo un poco más, una reflexión un poco más política, un poquito más de fondo, digamos, se puede pensar es en cómo esto refleja verdaderamente lo que es el conflicto. Esto realmente nos muestra y como lo impresionante es como a través de una foto se ve mucho más en una foto que tú te lo puedes mirar en 5 segundos, que si a ti te echan el cuento largo de 3 horas, creo que puedes conectar más con la foto porque lo estás viendo, porque digamos que creo que somos una sociedad y la humanidad en general es muy visual, ¿sí? Entonces digamos que el poder ver este tipo de cosas es lo que nos muestra la verdadera realidad y también pensar, si lo conectamos un poquito con las otras tertulias, es pensar que llevamos más de 100 años en guerra, más de 100 años en conflicto, más de 100 años donde los hermanos, como estaba diciendo Angie, se matan entre ellos. Y es esto mismo que, digamos, yo quiero aquí meter un poquito, digamos, el tema de los desplazados, que es una de las mayores problemáticas que tiene este país y siempre ha tenido al tal punto que no sea ciencia exacta, pero si no somos el primero, somos entre los primeros 3 países en el mundo con más desplazados que hay. Y también es ese tema, el tema de la guerrilla, el tema de ¿qué? Perdón, un poquito la palabra. Retomo rápido. Es ese tema de cómo también yo siempre he sido partidario de que los guerrilleros, los soldados de la guerrilla son tanto víctimas como victimarios, porque es que a ellos los reclutaron, a ellos los sacaron de su campo, a ellos les pusieron una pistola en la cabeza a los 10 años donde les decían, matamos a tu mamá, matamos a tu papá, matamos hasta el nido de la perra, tienes que venirte con nosotros, o te mueres, ¿sí? Entonces digamos que también eso habla un poco feo de cómo nosotros la sociedad les hemos hecho el feo, por decirlo de manera coloquial, a la reinserción de los soldados, porque ellos realmente son tan víctimas como los propios desplazados. Incluso me podría arriesgar a decir que un poquito más, porque es que ellos lo que querían hacer era lo que hace cualquier ser humano, sobrevivir, lo que hablábamos en la última clase. Nosotros, nosotros no dejamos de ser animales, nosotros queremos sobrevivir. Eso también siento que es un reflejo de esa lucha por la supervivencia que se ha tenido en Colombia desde siempre, porque es que realmente Colombia no ha tenido paz, porque te hay que tener una cosa en cuenta, y es que la paz no es lo mismo que ausencia de guerra. Sí, pues a mí me gustaría como relacionarlo también a lo, pues primero como terminando el tema de las fotos, me parece pues muy interesante como este contexto que se da a raíz de una foto y el trasfondo que tiene, porque nosotros por lo general pues entendemos la historia, o sea, conocemos la guerra de los 1000 días, el conflicto bipartidista, el Frente Nacional, todo esto lo vimos, la formación de las guerrillas, y uno oye todo esto, pero en realidad detrás de todas estas historias hay muchos historias individuales, son muchas personas que tuvieron que sufrir. O sea, oímos la guerra bipartidista y la vimos, qué pasó, pero digamos, son muchas historias de vida de personas que perdieron su vida, las marcaron, perdieron sus papás, perdieron todo en las guerrillas. Y, por ejemplo, a mí se me vino a la mente que yo tengo una foto de mi bisabuelo, que él estuvo en las guerrillas liberales, y pues uno ve la foto, pero eso tiene un contexto mucho más grande porque, por ejemplo, en mi familia lo marcó porque mi abuelita quedó huérfana muy joven, porque al papá, a mi bisabuelo lo mataron. Entonces, me parece como muy interesante que tras todas estas historias grandes de Nación Colombiana, hay muchas historias individuales y un poco también como relacionando lo de Pipe y Angie, pues es muy verdad de que, como dijimos en las anteriores tertulias, no hay razón del conflicto, o sea, no entendemos bien por qué es el conflicto y no entendemos por qué nos matamos, ¿sí? O sea, no estoy seguro si los guerrilleros y los paracos, pues al final ellos querían terminar matando población civil, cometiendo las masacres, o sea, no se entiende en realidad son, pues Caín y Abel matando hermanos entre hermanos sin motivo, no entendemos la ideología detrás de todas estas masacres, cuál es su propósito, todo eso nos estamos matando y también sería interesante ver cuál es el verdadero motivo de que estos grupos, que termina haciendo que nosotros como individuos cometamos estas atrocidades contra nuestro mismo pueblo.
a mí me gustaría como hacer el énfasis de que, no, lista, que estamos hablando de lo que pasó hace unos que 50, 25 años, por no mucho, y lastimosamente ahorita en la actualidad todavía sigue pasando lo mismo. La cosa es que muchas veces no se, o sea, no se destapa, o ya lo estamos dando y lo normalizamos, lo estamos dando por hecho. Y la verdad es que nosotros no nos ponemos como, pues los que vivimos como en la ciudad, que no hemos visto ese conflicto y no hemos tenido que presenciarlo de tal forma como lo han hecho los que viven en las periferias. O sea, el tú acostarte, el saber que en cualquier momento puede pasar algo, en que tú te despediste anoche de tus papás y que al día siguiente, o sea, no están, debe ser duro. Y igualmente cuando, no sé si les ha pasado, digamos a mí sí que voy a algún lugar en donde sé que han pasado acontecimientos así y se siente, y así uno no le ha tocado, es la sensación de que ahí pasó alguien, de que ahí estuvo alguien sufriendo por algo que de cierta forma se le salió de las manos y tuvieron que ir a un lugar, tuvieron que buscarte, o sea, cambiar toda la vida por simplemente cosas que ellos ni siquiera podían controlar. Entonces, ese hecho y o sea, lo que conlleva el haber vivido eso, no simplemente es coger tus cosas e irte y ya, sino que igualmente eso deja una marca tanto psicológica como cada vez que te recuerdes qué fue lo que pasó, pues igualmente eso marca a las personas. Continuando con la parte de Laura que decía que uno va a un pueblo y se siente el conflicto, pues se sienten los rezagos de esos sucesos, también lo conecto con la parte de la familia de Santiago, pues yo también comparto parte de esa historia. Y se siente, de hecho, algo que, como para vincular un poquito con lo de las fotos, es que las fotos son la representación de un linaje que está, considero, porque pues, yo lo siento y lo vivo, está incrustado en nuestra sangre, al menos en los que tenemos como más contacto con ella. Sin embargo, los que no tienen tanto también lo sienten y son perfectamente conscientes. Digamos, aún hay mucho odio hacia la guerrilla, bueno, ya las disidencias o a los desmovilizados, a los que están en el Congreso, aún se les odia. De hecho, hay muchas personas que prefieren que los maten. Digamos, mi abuelita es surevivista a morir. ¿Por qué? Porque detesta las guerrillas. Me mataron al papá en la pelea contra liberales, a dos hijos, la guerrilla. Entonces está muy incrustado esa sensación y odio hacia ese conflicto o hacia ese actor en específico. Y pues yo automáticamente también lo heredé, se puede decir, porque desde pequeño siempre ha estado presente y cada vez que viajo a visitar a mi abuela en Santander, casi siempre salta el tema. Entonces, siempre está muy marcado como no ser guerrillero, no ser comunista, no ser de izquierda, o ser de A en vez de ser de B. Simplemente yo no lo he vivido, pero mi familia lo ha vivido y yo lo tengo incrustado en mí. Bueno, haciendo un comentario que me parece bastante interesante, es respecto a cómo se visualizaba la religión a medida que el documental va avanzando. Por ejemplo, me pareció muy interesante cuando aparece la abuela de Jesús Abad rezando. Entonces me hizo preguntarme qué hace que ellos tuvieran como la religiosidad o la devoción hacia Dios más fuerte que, por ejemplo, actualmente muchos de nosotros. Y es que pues me puse como en los zapatos de ellos, y pues si yo fuera una persona campesina en medio de una guerra con instituciones o estado débil a donde no podía pedirle nada a nadie, sino solamente a un ente religioso que ojalá me ayudara, pues yo claramente lo haría. Y pues considero que ese es como mi análisis o lo que más me llegó del documental. Y bueno, o sea, yo quiero más, como para concluir, ir cerrando un poquito, el invitarlos a que, o sea, tomar esto como una forma de perdonar, ¿sí? Una forma de cómo sanar un poco eso. Muchas veces lo damos por hecho. Entonces, el sanar, el saber qué pasó, el ponernos en los zapatos del otro y pues no ser tan ignorantes frente a cuando nos hablan de eso y darlo por hecho, sino simplemente reflexionar acerca. Sí, ya para continuar un poco con la idea del Lau, quisiera hacer el último aporte y es, digamos, que es tan grave que lo tenemos tan normalizado que cuando pasan estos conflictos en el exterior, lo que está pasando ahorita en Rusia y en Ucrania, entonces escandaliza. Yo hablaba con mis papás y les decía de una manera un poco fría frente a lo que está pasando en Ucrania. Yo decía, ¿que se escandalizan? Eso aquí pasa a 3 horas acá de Bogotá, esto pasa, solo que aquí no está tan televisado y este tipo de cosas nos ayudan. Y estoy muy de acuerdo con el tema de la U para cerrar, y es tratar de empezar a perdonar, de conocer nuestra historia para poder dar ese perdón, porque aquí realmente si quisiéramos darle una conclusión final de por qué
hay tantos conflictos es porque este es un país lleno de odio ideológico y ya trascendió la ideología porque la gente ya ni siquiera sabe por qué se mata. Entonces, más que todo, aprender a perdonar y aprender nuestra historia. Porque dicen una frase muy de cajón, el que conoce su historia, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Nosotros tenemos que ser el cambio, nosotros tenemos que aprender de nuestra historia y nosotros tenemos que hacer que este ciclo sin fin llegue a un fin. Deje de ser un ciclo circular y sea una línea recta y llegue hasta un stop y ahí se acaba.